Amén, poderoso Dios. Yo quisiera hablar en esta noche, que habláramos acerca de un tema que me hicieron una pregunta hace años y me volvió a la mente, y quisiera discutir acerca de esto. Y me hicieron una interrogativa acerca de por qué tantas denominaciones o líneas de pensamiento bajo el mismo nombre del Cristo. ¿Por qué pastores piensan de una forma, otros pastores piensan de otra, evangelistas piensan y predican de una forma, otros piensan y predican de otra forma, y todos lo hacen bajo el nombre de Jesucristo? Muchos se llaman cristianos, pero unos piensan de una forma, otros piensan de otra, y hemos visto aún en actividades cuando comparten diferentes congregaciones que comparten y preparan una asamblea, y cuando miras y conoces, estudias, la mayoría piensan cosas diferentes. Y cuando escudriñamos las escrituras, vemos este error donde ha caído mucho pueblo, porque la palabra nos enseña cuántas verdades hay. En una discusión bíblica referente de un tema, en una discusión bíblica referente a un tema, solo la escritura, las sagradas escrituras, nos van a dar una sola verdad. No nos van a dar dos verdades. Es importante notar que cuando hay una discusión bíblica y hay una contienda o un debate acerca de un tema, no podemos darle a él tiene fundamento bíblico para lo que está hablando en contra de este punto, o este tiene fundamento bíblico para estar hablando a favor de este punto. Eso no existe. Lo que existe es una sola verdad. Pero para evitar contiendas, discusiones, siempre tratamos de apaciguar. Pero si las escrituras, cuando escudriñamos las escrituras y Dios por medio de su Espíritu Santo nos revela la verdad, si nos revela dos verdades, habrá una confusión. La palabra nos enseña en Primera de Corintios capítulo 14 que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso es 1 Corintios 14, 33. Por eso es que tenemos que estar conscientes de que no pueden existir varias verdades. Solo existe una verdad. Si no se habla conforme a esa verdad, estamos hablando, viviendo y operando bajo una mentira. Aquí no hay segundos ganadores. Aquí hay un ganador y un perdedor. El perdedor habita en mentira, vive en mentira y se recuesta, depende de una mentira. Aquí me pueden ayudar. Vamos a la palabra de Dios para comenzar esto. Antes de entrar en el desarrollo, vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de cuántas verdades hay. Hermana Ruth, ¿me puede buscar Juan capítulo 14, versículo 6? Giancarlo, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Y hermana Ruth me busca Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Después de Juan 14:6. ¿Okay? Voy a leer Juan 16:12. Juan 16:12.
Dice Juan que Cristo dijo, Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La guianza del Espíritu, según Juan capítulo 16, versículo 13, es para llevarnos a una sola verdad. No, Cristo nos dice a una de las verdades, a todas las verdades. Es una sola verdad. Y esa sola verdad tiene que estar en todo el pueblo. Una sola verdad para muchas mentes. Una sola verdad para muchos hombres, para muchas mujeres, para muchos jóvenes, para muchos niños. Son muchos los que tienen que habitar en una sola verdad. Así que la promesa es Juan 16:3, que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, va a venir y guiará al pueblo, a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo, a toda la verdad. No nos dejará con una verdad a media, sino que nos guiará a toda la verdad, a un conocimiento pleno, lo que dice Efesios capítulo 4, que para eso Dios levantó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, para guiar al pueblo a toda la verdad y por medio de el conocimiento de Cristo llegar a la altura del varón perfecto, en la unidad del conocimiento. ¿Qué dice Juan 14:6? Amén. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y una de las verdades. Él dijo, yo soy la verdad. Dijo, yo soy el camino y la verdad. Cuando el Señor habla, o el Espíritu de Dios inspira a los hombres de Dios a hablar de la verdad, solo señala una. No podemos dejarnos llevar con ese premio de consolación delante de nuestro rostro, engañándonos nosotros mismos. No pienso igual, pero estoy en la verdad. Ella o él no piensan igual que yo, pero están bien delante de Dios. O estamos en la verdad, una sola verdad, o no estamos en la verdad. Solo hay una. Juan 16:13, y el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Y todo esto va de la mano con Efesios capítulo 4. Nos guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? ¿O quién es toda la verdad? Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Cuando nosotros conocemos la verdad, conocemos a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, conocemos la verdad. Mientras estamos conociendo a Cristo, estamos siendo guiados en la verdad, a toda la verdad. Pero para nosotros ser guiados en la verdad, que es en Cristo, a toda la verdad, que es la plenitud en Cristo, tenemos que ser discipulados por medio de los apóstoles y aún por medio de los profetas. El fundamento lo establecieron los apóstoles y los profetas. Y por medio de ellos, yo soy guiado para conocer la plenitud de Cristo y estoy siendo guiado en Cristo. Así que yo puedo estar en la verdad sin haber conocido la plenitud de la verdad. Yo puedo conocerla. ¿Cómo yo conozco la verdad? ¿Cómo yo estoy en la verdad? Me bautizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y entro en la verdad.
y nazco del agua. Pero para nacer del Espíritu es conociendo la verdad, es la purificación de nuestras almas, es la regeneración y la renovación por el Espíritu. Eso es el proceso de ir conociendo la verdad. Donde vamos conociendo la verdad, vamos despojándonos de toda mentira, de todo lo que está mal. Y vamos conociendo la verdad. ¿Y cómo nosotros llegamos a conocer la verdad? Por medio, Juan 16, 13, por medio de la guianza del Espíritu. Así que, para conocer a Cristo, que Él dijo, yo soy la verdad. Para conocer a Cristo, primero tenemos que estar en Cristo. Abbas, Amacua. Y vamos a ser dirigidos por Cristo, porque el Señor, segunda de Corintios capítulo 3, es el Espíritu, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. O sea que nosotros, para conocer la plenitud de Cristo, tenemos que estar en Cristo. Y estando en Cristo, seremos dirigidos por Cristo por medio de los escritos de los apóstoles, para llegar a conocer la plenitud del Maestro. Solo hay una verdad, y esa verdad es dada por medio de la boca de los apóstoles. Así que cuando hablemos de un tema, solo hay una verdad y una conclusión en el tema que estemos hablando, y esa conclusión nos la dieron los apóstoles, mostrándonos a nosotros el deseo de Cristo, que es el Espíritu y es Dios. ¿Qué dice tercera de Juan? Versículo 1 al 4. Amén. Dice el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. El apóstol Juan, cuando escribe a Gallo en esta tercera carta, es lo que habla de una sola verdad. A quien amo en Cristo, en la verdad. Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad. Juan le está diciendo a Gallo, en esta tercera carta, a quien amo, a Gallo, en la verdad, en Cristo. Versículo 3, de cómo andas en la verdad. Juan 14, 6, y yo soy la verdad, dice Cristo. Así que de cómo andas en Cristo. Versículo 4 de tercera de Juan, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan 14, 6, Cristo dijo, yo soy la verdad. Así que Gallo está diciendo, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en Cristo, en la verdad. Una sola verdad. Es solo una verdad. No hay dos verdades. Ahora, ¿qué nos demanda el Espíritu Santo por medio de la boca del apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Amén. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hay una orden de Dios. Si nosotros queremos acatar y obedecer esta orden, o la queremos rechazar, es nuestro problema delante de Dios. Y hay mucho ignorante que dice, este es mi problema y Dios me juzgará. No es así. Es muy fácil decir, me voy para el infierno, que estar en el infierno. La ignorancia es atrevida. La ignorancia a las consecuencias.
que no conocemos el dolor y el sufrimiento de esas consecuencias, de lo que causan esas consecuencias, nos llevan a hacer declaraciones como esta. Yo vivo de esta forma y que me juzgue Dios. Ya Dios juzgó. Pero nuestra ignorancia a esa verdad, o a esa parte de la verdad que ya Dios juzgó, ya Dios dio el dictamen, el juicio para el que no obedezca la palabra. Pero por nuestra ignorancia a la revelación, o nuestra negación a la aceptación de lo que está escrito y establecido, somos rebeldes. Y el mandamiento del Espíritu, por medio del apóstol Pablo, 1 Corintios 1:10, es que habléis todos una misma cosa. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo? Porque toda la escritura es bausamakua geneema. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere la inspiración del Espíritu Santo por medio de la boca del apóstol Pablo? Que todos hablemos una misma cosa. Así que no importa el tema que se esté discutiendo, el tema que se esté debatiendo, el tema que se esté hablando, el tema que se esté estudiando, el tema que se esté predicando, todos tenemos que hablar una misma cosa. Pero yo puedo decir que se me dio una revelación y esta es la revelación de Dios para el pueblo de Dios, para poder ser salvo y conocer la verdad que es Cristo. Pero no es así. Cuando hablamos todos una verdad, ¿y cómo podemos llegar a hablar todos una verdad? Es cuando hablemos y leamos y estemos repitiendo lo mismo que Dios le reveló al mundo por medio de sus escogidos, los apóstoles. Nosotros no podemos hablar nada que sea diferente a lo que hablaron los apóstoles. Porque los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia o del pueblo de Dios. Es donde se fundamenta nuestra fe, donde comenzamos nosotros a ser guiados en la verdad hacia la plenitud de la verdad. Así que yo no puedo traer una revelación que contradiga lo que hablaron los apóstoles de Cristo. Porque entonces no estoy cumpliendo con el mandamiento del Espíritu Santo, que todos estemos hablando una sola misma cosa. Si yo quiero hablar lo mismo que hablaron los apóstoles, yo tengo que obedecer y creer y aceptar lo que hablaron los apóstoles. No pelear contra ellos, no resistirlos, sino aceptar lo que Dios nos dio a aprender y a seguir por medio de los apóstoles. Y el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, dice que habléis todos. Todos es todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, pastores, evangelistas, maestros. Todos hablemos una misma cosa. Y para poder llegar a esa comunión y a esa unión, tenemos que repetir lo mismo que dicen los apóstoles. Y qué tristeza es que hermanos, o mejor dicho, muchos pueblos se abrazan cuando se ven en la calle, en convenciones, pero cuando llegan a sus congregaciones, todos hablan cosas diferentes. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero comparten en un mismo momento todos juntos, cuando entre todos ellos no piensan lo mismo. El apóstol habla por inspiración del Espíritu y el mandamiento es que todos los cristianos, todos los discípulos de Cristo, todos los creyentes, los nacidos del agua y del Espíritu, hablen todos una misma cosa. Y esta orden reposa sobre todos los que han sido bautizados invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han sido bautizados invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todos tienen que hablar una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, dice el apóstol,
por inspiración del Espíritu, que no haya entre vosotros divisiones. Cuando hablamos una misma cosa, no va a haber divisiones, porque todos, dice el versículo 10, tenemos una misma mente y un mismo parecer. Cuando hay una misma mente y un mismo parecer, y esa misma mente es la mente de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo dice: ¿acaso ignoráis que tenemos la mente de Cristo? La mente de Cristo es la actividad del cerebro, es la actividad y el fluimiento de esa información. Así que todo lo que es la mente de Cristo se supone que esté en la mente del creyente. Que hablemos todos una misma cosa, porque todos tenemos un mismo pensamiento, el pensamiento de Dios anunciado por medio de los apóstoles. Solo hay una verdad. Solo hay una sola interpretación de este versículo, de este capítulo, de este evangelio. Solo hay una interpretación de las escrituras. Solo hay una declaración de Dios. No podemos mirar las cosas de diferentes puntos de vista. Tenemos que mirarlo del mismo punto de vista. No hay dos verdades en un mismo versículo. No hay dos o tres verdades en una misma declaración. No hay dos inspiraciones, es una sola verdad. Esa sola verdad Dios la reveló por medio de los apóstoles y tenemos que obedecerlos a ellos, porque fue a ellos que se le dio. Si Dios hubiera querido establecer otro fundamento o otra parte del fundamento, entonces Dios hubiera dado una revelación nueva para establecer y continuar escribiendo las Sagradas Escrituras, pero no, ya la revelación Dios se la dio a los profetas y Dios nos la reveló también por medio de los apóstoles que Él estableció y somos edificados sobre de ellos. A pesar de que Lucas, Santiago, no eran apóstoles, pero hablaron según la enseñanza de los apóstoles. Una sola verdad. No vamos a encontrar en las escrituras dos y tres verdades, una sola verdad. Vamos buscando Proverbios capítulo 14, Giancarlo. Proverbios capítulo 14, en lo que Manarru busca Isaías 35, versículos 7 y 8. Proverbios capítulo 14. El problema en este aspecto es que, habiendo una sola verdad, el corazón del hombre lo engaña. Y cuando el hombre no le ha entregado la plenitud de su corazón y de su mente al Espíritu Santo, todavía tiene dominio sobre su propia mente. Si nosotros hemos muerto en el bautismo, por el bautismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces ya no pienso yo por mí mismo, sino que yo obro y juzgo todo bajo la revelación del Espíritu Santo por medio de los profetas y los apóstoles. Ya yo no juzgo por mí mismo, yo no pienso por mí mismo, yo tengo que ser dirigido y yo no tengo la capacidad de dirigir. Todos los que profesamos a Cristo tenemos que ser dirigidos por Él en todo, aún en nuestro pensamiento, en nuestro juicio, en considerar algo. ¿Qué dice Proverbios 14, 12 al 16? Hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Proverbio, el proverbista, nos habla de un gran peligro. Es un gran peligro que está en el hombre. Y es el nosotros pensar que podemos
considerar los caminos por los cuales nosotros tenemos que andar. Nada sabemos. Dice las Escrituras que el hombre nada sabe de lo que le conviene. Por eso le pedimos ayuda al Espíritu Santo, que pide y clama por nosotros, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El apoyarnos nosotros de nuestro entendimiento y de nuestras capacidades nos puede traicionar. El proverbista nos dice, hay caminos que al hombre le parece derecho. Cuando el proverbista menciona estas palabras, nos da a entender que esto es en base del juicio del hombre y no de Dios. Cuando el hombre considera los caminos, entonces el hombre se salió de la voluntad de Dios. Ya no es guiado por Dios. Y para nosotros ser guiados por Dios, tenemos que ser guiados por lo que está establecido. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que nosotros, para poder ser guiados, tenemos que escudriñar y tomar en consideración primero las Escrituras, y a través de las Escrituras juzgar si es correcto lo que tenemos delante o es incorrecto, si es verdad o es mentira. Así que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y muchos han tropezado en ese camino. El camino que es su fin es camino de muerte. Muchos han tropezado porque no se han dejado llevar por la dirección del Espíritu, que es las Escrituras. Y han tomado juicio propio. Han analizado han analizado por ellos mismos y han tomado en consideración según su juicio, y las decisiones al fin de su camino ha sido camino de muerte. El proverbista dice en ese versículo 15, el simple todo lo cree. El simple, la palabra en hebreo es petit. El petit, que es simple, ignorante, que ignora, le falta conocimiento o aún desarrollar el entendimiento, dice el proverbista, todo lo cree. Dice, mas el avisado, el arum, mira bien sus pasos. El arum es avisado, astuto, sensato, aplica el buen juicio y la prudencia en su comportamiento. Ha logrado el dominio propio, impulsado o movido por el conocimiento que posee. Así que hay consecuencias en base a nuestro estado. Si somos simples, petit, ignorantes, entonces terminaremos en ese camino de muerte. Porque el proverbista dice, todo lo cree. Viéndolo en las Escrituras, sabiendo lo que las Escrituras te están hablando, si otro viene y te dice algo contrario a la Escritura, todo lo crees porque no has aceptado, estás ajeno o ajena a la verdad establecida. Todo lo cree, aún la mentira, todo lo cree. Pero el avisado, el arum, el que es sensato, el que aplica el buen juicio, el que tiene prudencia, el que ha logrado dominio propio por medio del conocimiento que ha adquirido, por escudriñar, entonces él mira bien sus pasos y se espera. Porque lo que estoy oyendo no es lo mismo que ya he leído. Las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. No es que las voy a escuchar, es que las tengo que leer. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras.
Uno de los errores más grandes de las congregaciones es que llenamos nuestro conocimiento por lo que oímos, y eso no es bíblico, eso no proviene de las Sagradas Escrituras. Nuestro conocimiento tiene que ser formado por lo que leemos. Nadie puede encontrar la verdad en palabras oídas, ni por ninguna revelación. La verdad se encuentra por medio de la lectura, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que si lo que yo estoy hablando usted no lo está leyendo, entonces soy un mentiroso. Si lo que yo hablo está en contra de lo que usted está leyendo, soy un mentiroso y no estoy en la verdad. Pero si lo que yo hablo usted puede seguir en las Escrituras, entonces la verdad la tiene de frente. Y está en usted ser simple y creerlo todo, o ser avisado y escudriñarlo todo, y por medio de ese conocimiento tener dominio propio y aplicar el buen juicio y la prudencia. Se está enseñando erróneamente a un pueblo a crecer por medio de lo que oye. Y no sé si has hablado con alguien en el pasado donde su conversación se basa en la gente dice esto, lo otro, hay unos que dicen esto. A mí no me importa eso. Escrito está. Cristo venció por medio de la verdad en el desierto. Él no dijo, alguien dijo, o yo escuché. No, escrito está. Y nosotros venceremos. Nosotros vamos a vencer y vamos a someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Con el escrito está. Nosotros no podemos dejarnos llevar porque, mi pastor o el evangelista o fulano dijo esto, dijo aquello. No, escrito está. Y cuando decimos escrito está y se le da a leer a la persona no tiene forma de pelear, porque estaría peleando con lo que establecieron los apóstoles y los profetas. Aquí, de la única forma que no caiga en esto es que pelee contra la verdad y se salió de la verdad. Naí, basocua. Tenemos una decisión que tomar. O somos simples, petit, ignorantes, o somos avisados. Somos astutos, sensatos. Aplicaremos el buen juicio, la prudencia conforme a lo que hemos aprendido en las Escrituras. Leyendo. Nuestro crecimiento viene por leer las Escrituras. Nuestro crecimiento va a venir por lo que está escrito. Nuestro crecimiento viene por lo que está escrito, no por lo que oímos por ahí. Isaías 35, versículos 7 al 8. Es lo que buscamos. Proverbios capítulo 21. Giancarlo busca Proverbios 21, 16. Isaías 35. Amén. 35, 7 y 8. Amén. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedad en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Ese camino es señalado por Isaías como el camino de santidad. Separación del mundo, separación de la corrupción. Será llamado ese camino el camino de la santidad. Y Cristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino. Y podemos entender
que lo que hay es un solo camino, y todos los que hablaron del camino o de la verdad hablaron de una sola verdad. Y Cristo dijo, yo soy el camino. No dijo uno de los caminos, solo hay un camino, y él dijo, yo soy ese camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que soy el único camino que lleva al Padre. Pero el proverbista dice que hay caminos que al hombre, Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y Cristo dijo, bueno, pues yo soy el camino que lleva al Padre. Y ese camino Isaías lo anuncia, Isaías 35:8, como el camino de la santidad, el único camino que Dios abrió. Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Qué dice Proverbios 21:16? Amén. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, mientras Giancarlo busca Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 1. Dice proverbista, Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Quién? El que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo? 1 Corintios 1, versículo 24. Amén. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios. Prepárate para leer el 28 al 31. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero el proverbista dice, capítulo 21, versículo 16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. El Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, dice, hablando de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué dice el versículo 28 al 31? Amén. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, escogido Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Continúo. Sí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Quién es Cristo? 1 Corintios 1:24. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30. Mas por él, Dios, por él estáis vosotros en Cristo, porque nadie viene a mí, dice Juan 6:44 y 45, si el Padre que me envió no lo trajese, mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. La sabiduría y el poder de Dios se manifiesta por medio de Cristo. Y lo vemos Colosenses capítulo 1, por medio de Él es el primogénito de la creación de Dios. Y por medio de Él todas las cosas que han sido hechas fueron hechas. Y por medio de Él y en Él todas las cosas subsisten. Así que Cristo, Dios lo utiliza para manifestar su sabiduría y su poder. Y la sabiduría de Dios expresada por medio de Cristo en nuestro camino para llegar al Padre.
Porque la sabiduría proyecta las palabras de Dios, y las palabras de Dios anunciadas por Cristo a los apóstoles manifiestan la sabiduría de Dios. Proverbios 2, vamos a leer del 6 al 12, Giancarlo. Amén. Dice la palabra, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces tendréis justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del camino, del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Amén. Vamos buscando Lucas capítulo 2. Y Giancarlo busca Primera de Corintios capítulo 2. Lucas capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2. Dice el proverbista, porque Jehová da la sabiduría. ¿Dónde nace la sabiduría? De su boca viene el conocimiento. Tawahema. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando esa inteligencia, cuando esa sabiduría, dice el versículo 10, entrar en tu corazón, viene, y parte del propósito de ella, versículo 12, es librarte del mal camino. No tan solo es regenerarte, no tan solo la palabra de Dios, la sabiduría de Dios viene a matarte, a matar tu orgullo para formar a Cristo en ti, la verdad, para formar la verdad en ti, sino que también te protege del mal camino, te libra del mal camino y de su fin, que es camino de muerte, Proverbios capítulo 14. Entonces, cuando nosotros encontramos a Cristo y atendemos la voz de Cristo, que Cristo habla las palabras de Dios. Juan capítulo 12, antes de pasar allá, quiero hablar de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Todas las cosas que Cristo nos reveló, esa sabiduría que volvió loco a los escribas, a los fariseos, toda la sabiduría que aún mismo vuelve loco, transforma a los reyes, presidentes, pobres y ricos, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, esa sabiduría que todavía fluye con poder para transformar, la habló Dios por medio de Cristo, y esas palabras de Cristo nacieron de la boca de Dios. Así que lo que Dios le habló al hombre por medio de Cristo fue sabiduría, y esa sabiduría nace de la boca de Dios. La sabiduría del proverbista, del salmista, de los profetas, todo nació, toda esta escritura nació de la boca de Dios. El apóstol Pablo resume a Timoteo diciéndole, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando leemos y escudriñamos las sagradas escrituras, nos sorprendemos de la sabiduría de estos hombres de Dios en las escrituras. Las cosas que Dios les reveló a los hombres, y terminamos con la conclusión que todo esto ha sido por inspiración de Dios, porque esto no solo pudo haber inventado el hombre. No cabe. Cuando escudriñamos, no cabe, porque el 99.9% de lo que está aquí escrito no le conviene al hombre vivirlo. No le conviene al hombre carnal vivirlo, porque está en contra de lo que nos gusta, está en contra de lo que nos llama la atención, está en contra del pecado que tanto satisface la lujuria y el pensamiento del hombre, la desobediencia y la resistencia del hombre. Esto debió haber sido inspirado por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el fin. Todo lo que ha sido hablado por los profetas y los apóstoles tiene que haber sido inspirado por Dios. Así que la sabiduría viene de la boca de Dios. El conocimiento y la inteligencia nace en el Espíritu Santo, porque Dios
es espíritu. Mas por Él, por Dios, estáis en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, el cual nos ha hecho, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y la sabiduría es manifestada por medio de la expresión. Cristo expresó una sabiduría mayor, sabiduría que no entendía o no era entendida por el oído humano. Tiene que ser recibida por el Espíritu Santo al espíritu del hombre. El oído humano no es capaz de recibir la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Lucas capítulo 2? ¿Le di a alguien Lucas capítulo 2? A mí, amén. El versículo 46, 47. 46, 47. Sí. Amén. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Voy buscando Amén. 41 al 42. ¿Cuántos años tenía Cristo cuando esto sucedió? Versículo 41-42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando tenía 12 años. A 12 los años. 12 años, los doctores de la ley, los fariseos, los que estaban sentados en el templo, se maravillaban de su respuesta. A los 12 años, Dios comenzó a manifestar por medio de Cristo. Dios manifestaba por medio de Cristo la sabiduría. Y los doctores, no sé si se ha dado cuenta, hay hombres que han alcanzado un poquito y son profesionales o doctores en algún aspecto de la ciencia y muchos miran por encima del hombro a otros pensando que nada tienen que aportar a su crecimiento o a su propia vida. Y muchas veces la gente cambia de compañía, cambia de amistades, porque se sienten superior. Pero cuando Dios toma a alguien que muchas veces es menospreciado por los demás, es interesante ver, y no me quiero detener en este capítulo 2, quizás lo veremos en otro tiempo. No me quiero detener en este capítulo 2, versículos 46 y 47, pero es interesante ver cómo alguien que delante de los adultos debió haber estado callado, cuando abrió su boca sorprendió y los adultos se quedaron callados delante de este niño por la sabiduría que Dios manifestaba por medio de él. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 10? Amén. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Ruth, vamos buscando Mateo 13 y Giancarlo Lucas 24. Mateo 13 y Lucas 24. Dice el apóstol Pablo, y tengamos presente que la sabiduría de Dios es manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios capítulo 3, es el Espíritu. Ahora, para poder nosotros recibir y entender
la sabiduría de Dios tiene que ser por medio del Espíritu. Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, que acabamos de leer del 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Vamos a hablar esta sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y el apóstol Pablo señala de un grupo específico, diciendo los que han alcanzado madurez. En Hebreos capítulo 5, los finales versículos hasta el capítulo 5, hasta los primeros versículos del capítulo 6, habla de cómo se sorprende el apóstol Pablo de la inmadurez de un pueblo que lleva tanto tiempo en el evangelio, pero no habían madurado, sino que estaban todavía en los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo y no habían salido de ahí. Pero el apóstol Pablo procuraba que Dios le permitiera entrar en lo que es la renovación, el discipulado para la renovación en el espíritu. Estaban simplemente en la base y no habían llegado a la santificación. Dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué sabiduría? Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esta es la sabiduría, dice, de Dios en misterios. Y todavía esa sabiduría de Dios en misterios está aquí escrita, plasmada en las Escrituras. Pero muchas veces nos sentimos como se sintió el etíope cuando va leyendo el libro de Isaías y el Espíritu de Dios le dice a Felipe, acércate al carro del etíope. Y él está escuchando que el etíope está leyendo el libro de Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lee? Y dice, ¿cómo puedo si no hay quien me lo explique? Entonces necesitamos la guianza del Espíritu Santo por medio de los hombres de Dios para explicar lo que el Espíritu de Dios nos habla por misterios en estas sagradas escrituras. Y el apóstol Pablo nos enseña que esto no es para todo el mundo. El entender estos misterios no es para todo el mundo. El entender estos misterios, versículo 6, es simplemente para los que han alcanzado madurez. Porque es que la revelación de estos misterios son tan profundas. La revelación de estos misterios es tan profunda, es tan penetrante que te quebranta el corazón y te hace entender que tienes que cambiar todas las cosas que has pensado de la forma que has pensado y comenzar a rendirte de la gente piensa que sabe lo que es rendirse delante de Dios, pero no saben lo que es rendirse delante de Dios. Muchas veces pensamos que sabemos lo que es poner a Dios primero. Y no sabemos todavía lo que es realmente poner a Dios primero. Pero en medio de nuestra madurez, Dios nos va mostrando lo que es poner a Dios primero. A veces le pedimos a Dios que nos revele algo que realmente no estamos preparados para esa revelación. Para tú poder conocer a Dios, tú tienes que negarte a ti mismo. Para tú conocer a Dios, tú tienes que estar preparado para conocerle. Para conocer a Dios tenemos que morir. Porque tenemos que estar preparados para aceptar la revelación de Dios. El apóstol Pablo dice, hablamos misterios. En misterio la sabiduría oculta. Eso no es para todo el mundo. La sabiduría está oculta al entendimiento y a los ojos. Al entendimiento del que oye y a los ojos del que ve y lee. Esa sabiduría es otorgada únicamente por el Espíritu. El Espíritu de Dios la revela a los hombres y a las mujeres de Dios. Versículo 10. Estamos en 1 Corintios capítulo 2. Pero Dios no las reveló. ¿Qué? La sabiduría, versículo 6. Esa sabiduría, versículo 7,
de Dios que está en misterio, está oculta. Dios la hace ver delante de nuestros ojos por el Espíritu. El Espíritu habla a nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu es que están todos los pensamientos, toda la información que se procesa. Es en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene que ser educado, discipulado, guiado por el Espíritu de Dios. Cristo dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que esa revelación de Dios, 1 Corintios 2, de 6 al 10, esa revelación de Dios oculta, siempre ha estado ahí. La sabiduría de Dios creó el cielo y la tierra. La sabiduría de Dios, nos dice el proverbista, capítulo 2, la sabiduría, la exaltación de la sabiduría. La sabiduría de Dios estuvo ahí cuando Dios organizó todo en la creación. La sabiduría de Dios estuvo ahí cuando Dios declaró palabra y fueron creados los ángeles. La sabiduría de Dios estuvo ahí cuando Él hizo nacer de la tierra los árboles frutales, cuando hizo nacer del agua los monstruos marinos, los animales de la tierra. La sabiduría de Dios estuvo ahí cuando hizo nacer el sol, la luna, las estrellas, los planetas. La sabiduría estuvo ahí, pero hasta el día de hoy está oculta a los ojos del hombre, a los oídos del hombre. Pero el Espíritu de Dios la hace visible para que nosotros la podamos apreciar. Pero para poder ver y encontrar la sabiduría de Dios, tenemos que morir a nuestro parecer, a nuestra mente, a nuestro juicio. Y lo único que podemos hacer no es combatir con la sabiduría, no es analizar la sabiduría, es recibir la sabiduría. Recibimos la sabiduría y por medio de esa sabiduría de Dios juzgamos toda nuestra vida, dirigimos nuestra vida, organizamos nuestros pasos. Pero de la única forma que logramos encontrar lo que está oculto es por medio de la intervención del Espíritu. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dios tiene el poder para hacer al hombre ver lo que no se puede ver. Pero siempre ha estado ahí. La sabiduría de Dios siempre ha estado. Desde antes de la creación. ¿Qué dice? Vamos a Mateo capítulo 3 y leemos del versículo 10 al 17. 10 al 17. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ídolos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo
que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le hace una pregunta. Ven acá, ¿por qué tú no le hablas claro a las personas? ¿Por qué tú hablas en parábolas? ¿Por qué tú utilizas estos cuentos, estas historias para hablar una verdad, pero la verdad quede oculta, este misterio quede oculto detrás de estas historias, de estos ejemplos? El Señor les da una verdad que es muy triste. Es muy triste cuando analizamos esta verdad porque versículo 11 dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. La segunda mitad de esta declaración, mas a ellos no les es dado. Ellos incluyen padres, ellos incluyen madres, ellos incluyen hijos, ellos incluyen hermanos, ellos incluyen abuelos, ellos incluyen abuelas, ellos incluyen seres cercanos y seres lejanos. Ellos. Hay hombres y mujeres que han encontrado la verdad, pero ellos tienen familia que no creen en la verdad porque no les es dado creer. Entonces, ahí tú tienes que establecer una prioridad y es con quién va a ser tu relación más pesada. ¿Quieres condenarte o quieres ser agradecido de que Dios te ha dado el privilegio de conocer la verdad? Llegó el momento donde aún los hermanos de Cristo no creían en Él. No creían en Cristo. Y Cristo le está diciendo a los apóstoles, a ellos no les es dado creer, y nos da el porqué. Dios tomó esta decisión. La anuncia por medio del profeta Isaías. El versículo 14 estaba en Mateo capítulo 13. En el versículo 14 dice, de manera que se cumpla en ellos, ¿en quién? En lo que no les es dado entender. Aquellos que reciben en vez de la revelación de los misterios, parábolas. Recibe parábolas. Dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis, vas a oír la palabra, la van a oír, pero no la van a entender. Y veréis los milagros, ellos vieron los milagros y veréis, pero no percibiréis. Mira si entendí, si ellos vieron que Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Ellos vieron, pero no percibieron porque terminaron matando al Cristo, crucificándolo en la cruz. En ellos se cumplió Isaías. Dice el versículo 15 la razón por la cual. Y tenemos que tener mucho cuidado que nosotros no caer en este versículo 15. Es por la cual el hombre no pudo entender ni percibir. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué significa oír pesadamente? Escuchar la palabra. Tienen batalla con la palabra. No le prestan atención ni le dan veracidad a la palabra establecida por Dios, sino que oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, dice la palabra de Dios, y oigan con los oídos y con el corazón, entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios les cerró los ojos para que con sus ojos no vieran. Les cerró los oídos para que sus oídos no entiendan y no se conviertan y Dios no les provea la sanidad. ¿Por qué Dios les cerró los ojos? Porque su corazón se había apartado de Dios. En cambio, Dios, Cristo, le dice a los apóstoles, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Entonces a ellos les es dado ver. Ustedes son bienaventurados porque ven y vuestros oídos porque oyen.
Usted sabe, Éxodo, creo que es el capítulo 33 o 32, esa es lo que se refiere en Romanos capítulo 9, cuando el apóstol Pedro le dice, eh, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Dios le habla a Moisés. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tenga misericordia. Dios les está hablando a unos hombres, a los apóstoles, los discípulos que Dios escogió. Ellos tienen una preocupación. Estamos predicando, o tú estás predicando, estás enseñando y no reciben la palabra. Les hablas diferente a como nos hablas a nosotros. El Señor dice, a ellos no les he dado, pero a ustedes sí. En otras palabras, ellos están condenados porque fallaron. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero el perdón, Dios escogió dártelo a ti y no a ellos. Por eso, cuando leemos las Escrituras, tú encuentras la verdad. Pero cuando se lee las Escrituras, ellos endurecen el corazón. Porque no les es dado doblegarse delante de la verdad. Y hay mucho pueblo que es rebelde a la verdad. Porque su corazón se ha endurecido, se ha engrosado. Son altivos, no son humildes. Hablan de humildad, pero no la viven. Hablan de mansedumbre, de humillación, pero son altivos y no se humillan delante de Dios, delante de su palabra. A ellos no les es dado. Y seguirán con su altivez, y seguirán con su arrogancia, y seguirán con su pelea y resistencia a la palabra de Dios. Pero su fin será camino de muerte. Pero a vosotros les hablamos y les declaramos los misterios de Dios. Esa sabiduría que está oculta delante de los ojos de ellos. 1 Corintios capítulo 2, del 6 al 10. A ustedes les he dado oír y ver. Pero a ellos no. Qué triste es entender esta declaración de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios hace como Él le place. Y tenemos que vivir agradecidos con Dios de que cuando leemos su palabra inspirada, entendemos. Y tenemos que darle gracias a Dios de que nos dio un corazón para obedecer su palabra y una disposición a obedecer su palabra. Porque no todo la tienen, sino que esta fe que tenemos en su palabra, Efesios capítulo 2, es un don, es un regalo. Nosotros no hemos venido a Cristo, ni estamos en Cristo porque creemos, porque quisimos creer en Cristo. Él nos trajo a Cristo. Nosotros no estamos en el proceso de conocer a Cristo, que es la verdad, su plenitud, para llegar a la altura del varón perfecto. Porque nosotros queremos. Él nos toma de la mano y nos está llevando a conocer a Cristo. Eso no se puede comparar en valor con todo el oro del mundo. Dios nos ha escogido para poder ver. Dios nos ha escogido para poder entender. Porque muchos viven como quieren, teniendo la verdad de frente, la leen pero no la entienden. Y lo que viven es traicionando la misma verdad que están predicando. La misma verdad que leen. La traicionan porque su juicio humano y carnal no les permite obedecer lo que tienen de frente. Porque ven pero no entienden. Oyen pero no entienden, ven pero no perciben.
menos que Dios interceda, morirán en su resistencia. ¿Qué dice Lucas capítulo 24? Y leemos versículos 17 al 32. Amén. Dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándolo de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellas. Lucas 24, 17 al Oh, 32. excúseme, empecé desde el 7. Está bien. Es 17 parte al de, 32. pero nos cogería toda la noche. Y dice, y les dijo, ¿qué plásticas son estas? ¿Verdad? Del 17 al 32. Dijo, y le dijo, ¿qué plásticas son estas que tenéis vosotros mientras caminan y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales que antes del día fueron al sepulcro. Y como no llevaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él le hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cómo nos abría la escritura. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos cantaban. Amén. Amén. Este en el camino, lo que dice la Reina Valera, el camino en Maús. Estos discípulos van caminando y teniendo sus pláticas y Jesús se le aparece y se les presenta y se les acerca y comienza a tener una conversación con ellos. Y dice en medio de la conversación una palabra que yo creo que después de haberla hablado y haber sido abiertos sus ojos, cuando se recuerdan de esta palabra, yo creo que les causaría mucho dolor. Dice el versículo 21, ellos le confiesan a Cristo, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estuvimos con Él, vimos los milagros, vimos la resurrección de los muertos, las sanidades, milagros creativos, las multiplicaciones de lo que no había. Vimos la autoridad sobre los demonios, vimos las enseñanzas, recibimos la enseñanza, el discipulado. Murió y dejaron de creer, porque ya había pasado el tiempo para ellos de la evidencia de la resurrección. Y dice, pero nosotros esperábamos. No hablaron de presente, hablaron de pasado. Esto
lógicamente molesta al espíritu, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a agradar a Dios sin fe. La fe nos lleva a creer y el creer nos lleva a movernos según lo que creemos. Si nosotros creemos en su palabra, nosotros nos movemos conforme a su palabra. Si nosotros resistimos la palabra que estamos leyendo, hemos dejado de tener fe. Cristo les reprocha y le dice en el versículo 25, insensatos y tardos de corazón. Lo bueno no es que tenían el corazón cerrado, como les habla Jesucristo, Mateo capítulo 13, sino que dice tardos de corazón. Tarde, pero llegaron. Yo prefiero ser tardo que nunca llegar. Gracias a Dios que ellos, a pesar de que en ese momento habían flaqueado en la revelación, no entendieron la revelación, no entendieron por los acontecimientos y los sentimientos, el corazón los cegó en ese momento. No entendieron y les dice tardos de corazón para creer todo lo que los profetas le habían dicho. Tomás le dice, ahora creo, y se mete la mano en el hueco, en mi costado, y dice, no, yo creo, crees porque viste. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Dice en el versículo 26, no era necesario, ya tú lo sabías porque te lo habías repetido una y otra vez. Jesucristo lo dijo en un momento dado. Pedro no lo resistió cuando Cristo está hablando otra vez acerca de que tenía que sufrir, y Pedro lo jala a un lado y le dice, mira, Señor, y comienza a reconvenirlo, comienza a regañarlo pacíficamente. Dice, mira, que esto nunca concede, no te acontece. Ya ellos habían sido discipulados y enseñados acerca de esto, pero no lo querían aceptar. Y hay cosas que tenemos que vivir y no las queremos aceptar. Pero es necesario que entendamos que tenemos que atravesar por ella, para cuando atravesemos por ella ya hayamos entendido y estemos preparados cuando llegue el momento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? No se nos ha sido otorgado solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él. Tengamos esto claro, ya la Escritura lo establecieron, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribió. Así que el creyente, el que ha nacido del agua, siendo bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que ha nacido en el cuerpo de Cristo, en la congregación de los santos, por medio del bautismo, que murió en el bautismo, Romanos capítulo 6, y se le dio la oportunidad de nacer con una nueva mentalidad, tienen que entender algo. No tan solo se te dio el privilegio de creer en Él, tienes que estar preparado a padecer, a sufrir por Él. Y no es que puede ser, es que va a suceder. Todo aquel que le ha entregado su vida a Dios, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a probar. Dios se sentará, Malaquías capítulo 3, y lo purificará por medio, pausamacua, de fuego. Y después que sea purificado por fuego, tu ofrenda será grata delante de Dios. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria por medio de la muerte. Lo sorprendente, hermano, es que en el versículo 30 dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron. No es que Cristo se transfiguró, Cristo vino con un rostro diferente, era el mismo, pero ellos no lo podían ver. Son cosas que solo Dios hace con el ser humano. Mire qué poder tiene Dios. Dios tiene un poder de tal forma que te puede
prohibir el ver algo que tienes de frente. Agar se echó a morir cuando salió con su hijo porque se le acabó el agua del odre. Se le acabó el agua del odre y puso a su hijo como un tiro de piedra, y ella esperando que su hijo muriera porque no quería verlo cuando muriera. Después que Dios le habla desde el cielo, dice la palabra que Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua. El pozo estuvo siempre ahí, pero ella no lo podía ver. En cambio, Sansón tuvo sed en un momento después de una batalla y clamó: ¿me dejarás morir de sed? Después de haber ganado esta batalla, y Dios abrió una cuenca. Eso sí, Dios la creó. Pero Agar tenía un pozo que no había visto. Estos hombres tenían al maestro, el cual estuvieron con él por 3 años, caminando para arriba y para abajo, escuchándolo, viéndolo. Se acostaban escuchando su palabra, se levantaban desayunando su palabra. Un día se les aparece, después de 3 días de dejar de verlo, 3 días, se aparece y no lo reconocieron. Ese es manifestación del poder de Dios, donde hace que el hombre sea ciego y no vea lo que tiene de frente. Y eso pasa, nos desesperamos. Míralo ahí, está escrito, léelo, pero no lo pueden entender. Míralo ahí, está escrito, pero no lo pueden percibir. Y una persona puede pensar en una cosa y otra persona puede pensar en otra cosa del mismo versículo. 3, 4. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no les es dado. Ahí va Soama. Dios puede cegar los ojos de los hombres y no ver lo que tú estás viendo. Y tú lo ves plenamente, claramente. Mira, está ahí, pero no lo van a ver, porque Dios lo cegó. En cambio, en el versículo 31 viene una gran noticia. Entonces le fueron abiertos los ojos. Y ahí es donde queremos que Dios obre. Cada vez que abrimos esta palabra y alguien la escuche, que Dios tenga misericordia y abra sus ojos. Esperamos, vamos a dejar esto como la primera parte de esta discusión, y el domingo continuaremos, si así Dios lo permite, con la segunda, esperando que alguien que vea esta transmisión próximamente, Dios tenga misericordia. Y les rogamos a Dios que tenga misericordia de todo aquel que escuche o lea y comience a escudriñar su escritura. Hay mucho pueblo que se pierde por falta de revelación, por falta de ver. Les rogamos a Dios que tenga misericordia, porque Él es el que endurece el corazón y Él es el que tiene misericordia. Dios tiene la capacidad de hacernos a todos pensar una misma cosa. La revelación, los misterios que Dios ha ocultado delante de los ojos de los hombres. Delante de grandes y pequeños, Dios lo ha ocultado. Delante de sabios y delante de hombres insensatos y simples, Dios lo ha ocultado. Delante de un obrero, 1 Corintios 2, del 6 al 10, y delante de reyes y príncipes, Dios ha ocultado estos misterios y esta sabiduría. Pero gracias le damos a Dios de que nos ha abierto los ojos y nos ha dado ojos para ver y nos ha dado oído para oír, esperando que así nos dé un corazón para humillarnos delante de Él. Padre, gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Giancarlo nos